Yumi sintió como la parte inferior de su cuerpo era atravesada por un dolor punzante. Estaba atrapada bajo una silla rota y escombros. Aterrada, la joven observaba cómo los demás pasajeros eran lanzados por toda la cabina tras un golpe devastador. El accidente del vuelo 123 de Japan Airlines se convirtió en un verdadero infierno para las 524 personas que iban a bordo ese día. Este accidente aéreo sigue siendo el más mortífero de la historia. En este video te contaré la cronología completa de este fatídico vuelo. También te mostraré la última fotografía tomada a bordo y reconstruiremos la grabación de la caja negra que conservó las últimas palabras pronunciadas en la cabina. ¿Qué pasó con Yumi? ¿Y hubo algún sobreviviente en ese horrible desastre aéreo? Quédate hasta el final. Pero aquí va una advertencia. Prácticamente vas a vivir esta tragedia en carne propia. Así que, como siempre, se recomienda discreción. 12 de agosto de 1985, aeropuerto de Haneda, Tokio, Japón. Son las 6 de la tarde. Yumi Ochiai, azafata de 26 años de Japan Airlines, caminaba lentamente por el estrecho pasillo del Boeing 747-100 SR. Ese día tenía libre y viajaba para visitar a su familia. Su asiento estaba al fondo del avión, en la fila 56, la tercera desde la parte trasera. La chica se abría paso entre la multitud, pues había tantos pasajeros que el embarque se hizo interminable y el vuelo salió con retraso. Lo que pasa es que estábamos en plena temporada de vacaciones Obon, cuando la gente viaja por todo Japón para visitar a sus seres queridos o descansar en algún resort. Por eso el avión transportaba 509 pasajeros. Entre ellos, Yumi incluso reconoció a Kyui Sakamoto, el famoso cantante japonés que compuso el hit mundial Sukiyaki. Pero no todos a bordo eran japoneses. 22 pasajeros eran de otros países: Hong Kong, Italia, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. El Boeing 747-100 SR se había ganado la fama de ser un gigante fuerte y confiable. Todo en él había sido diseñado para soportar la carga intensa de una ruta popular. Para ese momento, la aeronave ya llevaba más de 11 años en servicio y había realizado con éxito alrededor de 19.000 ciclos de despegue y aterrizaje. Parecía un medio de transporte seguro y probado por el tiempo, pero en su historial se escondía un detalle que marcaría el rumbo de ese vuelo. Por ahora, sin embargo, los pilotos estaban ocupados realizando la revisión estándar previa al despegue y no detectaron ningún problema. La tripulación de vuelo tenía mucha experiencia. El capitán Masami Takahama acumulaba más de 12.000 horas de vuelo. Su compañero Yutaka Sasaki estaba terminando su formación para convertirse en capitán y ya había completado la mayor parte de sus vuelos de preparación. También estaba a bordo Hiroshi Fukuda, un verdadero veterano de la aviación. En resumen, los tres eran profesionales brillantes, lo que daba a los pasajeros una gran sensación de seguridad. Mientras tanto, había 15 azafatas trabajando en la cabina. En esta imagen podemos ver a una de ellas realizando la demostración de seguridad previa al vuelo. Yumi no estaba prestando atención, se lo sabía de memoria, así que simplemente se acomodó en su asiento y disfrutó de los cálidos pensamientos sobre el reencuentro con su familia. A las 6:04 de la tarde, el capitán Masami finalmente recibió la autorización para despegar, y a las 6:12 el avión se elevó por los cielos de Tokio con destino al aeropuerto de Itami, que daba servicio a las ciudades de Kobe, Kioto y Osaka, el lugar donde vivía la familia de Yumi. Los pasajeros se iban relajando tras el despegue y uno de ellos incluso tomó una foto de la vista por la ventana. Esta sería la última imagen tomada a bordo del Boeing 747-100 SR. 12 minutos después del despegue surgió un problema grave en la parte trasera del avión. 7 años antes del desastre, ese mismo Boeing había sufrido un aterrizaje brusco que hizo que su cola golpeara la pista. El incidente provocó daños importantes en el fuselaje y en el mamparo de presión trasero. El avión fue enviado a reparación, pero como se sabría más tarde, el trabajo no cumplió los estándares de seguridad. En lugar de reemplazar el mamparo por completo, los técnicos usaron 2 piezas metálicas unidas con una sola fila de remaches, lo cual no era suficiente ni estaba aprobado. Con el tiempo, las grietas en el mamparo empezaron a expandirse y la parte trasera del avión ya no podía soportar los cambios de presión normales en altitud de crucero. Ese día, el problema oculto durante años finalmente salió a la luz. A las 6:24 de la tarde, cuando el avión alcanzó los más de 7.000 metros de altura, un estruendo repentino similar a una explosión ensordeció a todos a bordo. En un instante, una sección de 5 metros de la cola del avión junto con la unidad de energía auxiliar fue arrancada por completo. Junto con la cola también se rompieron todas las líneas hidráulicas que controlaban el avión. Las máscaras de oxígeno cayeron de los paneles sobre las cabezas de los pasajeros y el pánico se apoderó de la cabina. Esto era el principio del fin.
Yumi, como todos los pasajeros de atrás, comenzó a sentirse muy mal. Le zumbaban los oídos, tenía dificultad para respirar y un fuerte dolor de cabeza. Todo esto fue consecuencia de una descompresión catastrófica, una caída brutal de presión, porque la pared cerca de los baños traseros estaba tan destrozada que se podía ver el cielo a través de las grietas. La zona dañada del fuselaje empezó a crujir y el capitán Masami Takahama se dio cuenta de que ya no podía maniobrar el avión hacia los lados. El estabilizador vertical también había desaparecido. El Boeing era incontrolable y la cabina despresurizada. El oxígeno comenzó a escapar rápidamente al exterior. Yumi miraba a su alrededor, pero la cabina estaba llena de neblina por la condensación. Servilletas, revistas y cualquier cosa que no estuviera sujeta flotaba por el aire. La chica oía los gritos de auxilio de otros pasajeros, así que rápidamente se puso su mascarilla de oxígeno y el chaleco salvavidas y corrió a ayudar a los demás a hacer lo mismo. En la cabina, los pilotos también estaban al borde del pánico, pero trataban de mantener la calma. Su profesión no les permitía ceder a las emociones en un momento así. El capitán Takahama sabía que la vida de más de medio millón de personas dependía de sus decisiones. Se comunicó con los controladores y dijo: "Sistema hidráulico roto". Entonces el caos se trasladó al Centro de Control Aéreo de Tokio, pero los empleados lograron reaccionar a tiempo. Debían idear de inmediato una forma de evitar la catástrofe. Aunque tanto los controladores como la tripulación sabían que por la gravedad del daño, el final era prácticamente inevitable. En ese momento, el avión dañado estaba cruzando la bahía de Sagami. Masami Takahama pidió permiso para regresar al aeropuerto de Haneda o como alternativa aterrizar de emergencia en la isla Oshima. El controlador autorizó un giro a la derecha. Para hacer esa maniobra, el capitán ordenó reducir la inclinación, pero el volante de control no respondía. El avión era incontrolable. En lugar de girar a la derecha, la aeronave desarrolló una inclinación de casi 40 grados. Una parte importante del audio de la cabina entre el piloto y la torre de control contiene instrucciones de maniobra como nariz arriba, nariz abajo, potencia. Pero debido a la pérdida de la parte trasera, todos los intentos de controlar el avión eran en vano. Mientras tanto, el ingeniero de vuelo informó que la presión hidráulica seguía cayendo. 6:27 de la tarde. El avión cambiaba de dirección de forma caótica y cada maniobra parecía condenada al fracaso. Fue entonces cuando el capitán comprendió que el avión estaba completamente fuera de control. Desde entonces, las respuestas de la tripulación a las preguntas del controlador fueron confusas y fragmentadas. Los pilotos parecían estar perdiendo el control no solo del avión, sino también de sí mismos. Se cree que probablemente no se pusieron las mascarillas de oxígeno, aunque el ingeniero de vuelo les dijo que lo hicieran. Desde la explosión habían estado concentrados únicamente en los problemas de navegación. Además, el capitán Takahama descubrió que las mascarillas de los pasajeros ya no funcionaban debido a la descompresión. Eran en esencia inútiles. 6:34. Los pilotos seguían intentando desesperadamente recuperar el control del avión. Y en parte lo lograron. El Boeing logró mantenerse a cierta altitud por un momento, pero solo para volver a subir y bajar como un enorme péndulo. 6:40 de la tarde. En un intento desesperado por estabilizar la situación, el capitán Takahama ordenó bajar el tren de aterrizaje, con la esperanza de que eso detuviera las oscilaciones dramáticas. Sin embargo, esto solo tuvo un éxito limitado. El avión empezó a volar en círculos y descendió a una altitud crítica mientras sobrevolaba Otsuki. Mientras tanto, Yumi y una de las azafatas trataban de calmar a los pasajeros en la parte trasera derecha del avión. Les daban instrucciones sobre cómo prepararse para un aterrizaje de emergencia. Algunos pasajeros lloraban, otros escribían mensajes en papel para sus seres queridos. Yumi volteó la cabeza hacia la ventanilla y vio el monte Fuji a la izquierda. Pensó que estaban regresando a Haneda y que pronto toda esta pesadilla terminaría. Pero el avión volvió a girar y se hizo evidente que muy probablemente estaba cayendo. De pronto a la chica le costaba respirar. El oxígeno de su mascarilla también se había agotado. Uno a uno, las personas alrededor de Yumi iban perdiendo el conocimiento, pero ella seguía resistiendo. ¿Sería ese el final? Nariz arriba, potencia. Prueba de tarea fallida. Mínimos de altura, aproximándose a mínimos de altura. Es el final. Estas fueron las últimas palabras del capitán registradas por la grabadora de datos del vuelo. El avión aún inclinado impactó la cima de una cordillera cercana al monte Mikuni a una altitud de 1530 metros. La aeronave golpeó los árboles y otra montaña y en solo 3 segundos una parte del ala derecha y 3 motores se desprendieron. En ese momento, Yumi y los demás pasajeros sintieron varios golpes brutales en la cabina. Asientos y cojines volaban a su alrededor.
La chica trataba de alejarse de una nube de polvo y escombros cuando de repente algo la golpeó, y Yumi sintió un dolor agudo en el abdomen. Un asiento suelto la atrapó contra el suelo. La chica estaba atrapada sin poder moverse. El avión giró sobre su eje e impactó cerca del monte Takamagahara y explotó. El impacto fue tan poderoso que a las 6:46 fue detectado incluso por un sismómetro del Observatorio de Terremotos Shinetsu de la Universidad de Tokio, ubicado a más de 30 kilómetros del lugar del accidente. El avión se estrelló a una altitud de 1565 metros. Esto fue sin duda el final. ¿Pero lo fue para todos? Keiko Kawakami, una niña de 12 años, apenas logró abrir los ojos y desde lo alto vio los restos del avión aún humeantes entre los árboles. Cuando ocurrió el impacto, la niña salió volando de su asiento y terminó atrapada en lo alto de un árbol. Desde allí alcanzó a ver a su padre y su hermana abajo, quienes al igual que ella no podían moverse. Le respondían apenas y con el paso de los minutos sus voces se volvieron más débiles, más fragmentadas hasta que finalmente se apagaron por completo. Hiroko Yoshizaki, de 35 años, estaba siendo consumida por un dolor insoportable. Los párpados le pesaban, la conciencia se le iba apagando lentamente cuando de pronto la trajo de vuelta un giro. «No te duermas, mamá. Si te duermes te vas a morir. Tengo hambre, mamá». Era su hija Mikiko, que lloraba desesperada. Hiroko viajaba con toda su familia. Tocó a su esposo Yu, que yacía inmóvil a su lado. Ya no respiraba. Estiró la mano hacia su hija menor, Yukari, de 7 años, y al tocarla notó que su cuerpo estaba frío. Desesperada miró a su alrededor buscando a su hijo, pero no logró encontrarlo. La noche empezó a caer y Mikiko no dejaba de hablarle a su mamá, temiendo que se durmiera para siempre. Yumi yacía en la oscuridad escuchando los llantos, los gritos de dolor y a algunos que llamaban a sus seres queridos. De repente escuchó el sonido de hélices, un helicóptero muy cerca. Yumi seguía sin poder moverse, pero comenzó a mover los brazos como podía con la esperanza de que alguien la viera desde el aire. El helicóptero pasó de largo. El ruido de las hélices se fue desvaneciendo, al igual que las voces humanas. Yumi se quedó allí acostada en la oscuridad, en un silencio casi total. ¿Sería este el verdadero final? Cuando se conoció la noticia, los militares estadounidenses reaccionaron rápidamente. La tripulación de un C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con base en Yokota encontró el lugar del accidente tan solo 20 minutos después de lo ocurrido. Todavía era de día y lograron enviar a sus colegas japoneses las coordenadas exactas del lugar del desastre. De inmediato un helicóptero Iroquois japonés fue enviado, pero la misión de rescate fue interrumpida abruptamente por el gobierno japonés. Los soldados estadounidenses permanecieron en alerta máxima, pero nunca fueron llamados para unirse a la operación. Más tarde, al anochecer, un helicóptero de la Fuerza Aérea japonesa volvió a encontrar los restos, pero las malas condiciones climáticas y el terreno accidentado impidieron que aterrizara cerca del lugar. Desde el aire, el piloto no vio señales de vida y reportó que no había sobrevivientes. Basándose en este informe, las autoridades japonesas, que ya estaban retrasando la operación, decidieron no enviar equipos de rescate durante la noche. En su lugar, se quedaron a más de 60 kilómetros del sitio, donde levantaron una aldea improvisada, con carpas, pistas para helicópteros y otras tareas logísticas. No partieron hacia la zona del accidente hasta la mañana siguiente. Pero al revisar los cuerpos, los paramédicos quedaron horrorizados. Muchas personas habían sobrevivido al impacto inicial, pero murieron durante la noche por sus heridas, por el shock y por hipotermia. El capitán Takahama y su tripulación probablemente murieron al instante, ya que el impacto fue más fuerte en la cabina, ubicada en la parte delantera del avión. Uno de los médicos evaluó la escena y dijo que si los rescatistas hubieran llegado incluso 10 horas antes, muchas vidas se habrían salvado. El equipo caminaba entre los cuerpos, esperando ver al menos una señal de vida. Llegaron a la cola del avión y vieron a una persona mover un brazo con esfuerzo usando lo poco que le quedaba de energía. De inmediato comenzaron a retirar los restos a su alrededor con sumo cuidado hasta liberar a la víctima, una joven que tenía la pelvis y el brazo fracturados. «Ya estás a salvo», escuchó Yumi. Había sido rescatada. Todo ocurrió 16 horas después del accidente. Además de Yumi, otras 3 personas lograron sobrevivir. La pequeña Keiko Kawakami, Hiroko Yoshizaki y su hija Mikiko. Todas ellas estaban sentadas en las 7 últimas filas del avión. Y eso fue todo. Eso fue todo. No hubo más sobrevivientes. Solo 4 personas de las 524 que abordaron aquel vuelo lograron salir con vida. Este hecho provocó una ola de críticas contra los servicios de rescate.
Muchos aseguraron que si la ayuda hubiera llegado antes, se habrían salvado muchas más vidas. Esta historia es un ejemplo espantoso de cómo un mal trabajo puede tener consecuencias mortales, aunque no inmediatas. Al menos parte de la responsabilidad fue asumida por la compañía Japan Airlines, ya que no inspeccionaron adecuadamente el avión después de las reparaciones. El presidente de la empresa, Yasumoto Takagi, renunció 3 días después del desastre, asumiendo la culpa públicamente. El jefe del servicio técnico responsable de las reparaciones, Hiro Tominaga, se quitó la vida. Yumi había sobrevivido, pero esta tragedia la marcó para siempre, tanto física como emocionalmente. Su destino pudo ser completamente distinto si, por ejemplo, hubiera perdido el vuelo, justo como le ocurrió al comediante japonés Sanma Akashiya y algunos otros pasajeros que no llegaron a tiempo al aeropuerto y dejaron sus asientos vacíos. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez estuviste cerca de una tragedia? ¿Tal vez un cambio de planes o un simple retraso te salvó la vida? Suscríbete al canal. Hay muchos más videos sobre desastres reales y espero que al conocerlos puedas evitar una tragedia.